de Eloy Garza. Muchas gracias, Susana. Bienvenido, Eloy. Buenas noches también, José Daniel Borrego. Buenas noches. Y, por supuesto, José Jaime Ruiz también. El asunto es que vamos a hacer esto en diferentes etapas. Primero veremos una visión general de lo que ha sido el debate en sí y después con la opinión de cada uno de estos editorialistas y analistas, vamos a ver el desempeño de cada uno de los candidatos y el candidato y las candidatas. Así que soy Susana Valdez Levy, esto es La Nocturna y comenzamos. Muy bien, quisiera iniciar, como les decía, con el tema general. Vamos de lo general a lo particular. Eloy, tu visión general sobre lo que ha sido este tercer y último debate. Muchas gracias, buenas noches primero al auditorio. Gracias, Susana Valdez Levy, gran periodista que nos está aquí tratando de moderar a estos inmoderados varones. Es un trabajo bastante arduo, pero favorable para las audiencias, espero. ¿Cómo lo vi hace algunos días? Me preguntaban en otro medio de comunicación qué esperaba yo del debate. Yo les dije lo que siempre respondía en estos casos Carlos Monsiváis, que se acabe. Ya estamos hartos de debate, ya creo que habían vertido todo lo que podían verter todos los tres candidatos. Son muy persistentes. Hubo una gran persistencia, el problema es que persistieron, especialmente Xóchitl Gálvez, en el error, y persistir en el error ya implica un rasgo de necedad narcisista, que no necesariamente es pleonasmo, aunque el narcisista es bastante necio en sus errores. ¿Dónde estuvieron los errores particularmente? En creer que un debate es un meme o una sucesión inusitada, desesperante, exasperante de memes. Un debate implica argumento, réplica, contrarréplica, y eso no se vio en ninguno de los tres debates. Entonces ya no es una estrategia, ya es una primera naturaleza, como dicen los expertos en temas de argumentación. Entonces somos un país que no estamos acostumbrados a debatir. Los debates en México suelen ser monólogos simultáneos. Y este fue el caso, al menos, de Xóchitl frente a Claudia. Maínez, el error otra vez de Xóchitl es que nunca utilizó a Maínez para poder reforzar sus propios argumentos. Simplemente lo desdeñó. Quizá porque pensaba que no tenía la suficiente consistencia electoral, pero ella tampoco lo tiene frente a Claudia, y sin embargo fue constantemente proyectando sus traumas o complejos sobre Claudia, y se le olvidó una cosa básica de qué se tratan los debates presidenciales. Se trata de presentar un proyecto de nación. No hubo proyecto de nación. Bueno. José Daniel. Yo concuerdo con Eloy. Sí, concuerdo con Eloy en el sentido de que lo que vemos no son debates, no es un contraste de ideas y propuestas. Como dices tú, me gustó eso del monólogo cruzado, simultáneo, ¿no? Ellos van, repiten lo que ya habían ensayado con sus equipos de campaña, y después el otro dice su proyecto, aunque distinto, no se contrasta. O sea, por ejemplo, a mí me hubiera gustado, lo que yo escuché, por ejemplo, de Xóchitl, ¿no? Por un lado están recriminando a Claudia Sheinbaum el tema de la inseguridad y que los abrazos, pero por otro dice que está en contra de la prisión preventiva de oficio. Yo no entiendo ya eso. Hay delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, y tomando en cuenta que en el sistema judicial mexicano agarran a alguien y lo enjuician y lo sentencian hasta años después. O sea, vamos a pensar que yo cometo un delito de alto impacto. A mí me agarra la ley, me presentan ante el juez y me dejan libre otra vez. No, ¿cómo está violentando sus derechos humanos con la prisión preventiva de oficio? Ahí hay una gran contradicción. Y yo creo que ahí es donde fallan tanto Xóchitl como Maínez en articular una propuesta de seguridad que resulte atractiva al electorado, dejando atrás lo de Morena, ¿no? La Guardia Nacional y todo este tema. Lo que dice, por ejemplo, Maínez del antipunitivismo, yo estoy totalmente en contra. El antipunitivismo es una corriente ideológica relativamente reciente que te invita a analizar las causas en lugar de condenar al ser humano, pobrecito, víctima
sus circunstancias, que ahí fue uno de los tropiezos de Maynes. A mí me gustó mucho cómo articuló ciertas ideas, pero cuando habló, por ejemplo, del tema de los feminicidios, parecía que estaba pidiendo empatía para los perpetradores, para los victimarios. Entonces, sí creo que ambos candidatos de oposición, Xóchitl muy mal, Maynes tiene una propuesta, sí, bien delineada, pero creo que es demasiado progresista para México. Muy bien. Que no se te olvide lo que acabamos de escuchar, porque en un ratito más, cuando veamos candidato por candidato, vemos por qué haces esa calificación en particular. Pero, José Jaime. Yo intenté una obra en 3 actos. A ver. Primer acto, lo publicó Milenio. Unos días antes de que se consumara la caída de Reyes Rodríguez Mondragón como magistrado presidente del Tribunal Electoral, la ministra Norma Lucía Piña Hernández presionó a integrantes del organismo autónomo para que desistieran en el intento de defenestrar al jurista que era bien visto por las cúpulas del PAN y del PRI. Invitados a través de WhatsApp por Norma Piña, asistieron a la reunión privada los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, además de otros funcionarios de la Corte, el anfitrión y la convocante, así como el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Algunos asistentes al convite comentaron que no fueron avisados de la presencia del dirigente tricolor. Alito es mi amigo y aliado, les dijo la ministra presidenta durante el encuentro. La cancha está dispareja. Tiene razón Héctor Aguilar Camín. Se encuentra a favor de Xóchitl Gálvez y Norma Piña y su cártel de la toga como árbitros paleros, vendidos, hasta quisieron que el VAR, o sea, el Tribunal Electoral, estuviera de su lado. Segundo acto. La marea ciudadana ni fue marea, ni fue apartidista, ni fue ciudadana. La sociedad civil de Claudio X González es la suciedad, sí, vil. Por fin se desnudaron en el cierre de campaña de Xóchitl Gálvez y sus partidos, el PRIAN. En la Plaza de la Constitución hubo un encuentro de caricatura, de fondo el tema de la Pantera Rosa de Henry Mancini. Quise escuchar la catedral hacia el Zócalo al imponente órgano en tono menor, desde luego, repitiendo lo sensato, la marcha fúnebre de Chopin, el rosáceo PRIAN de Xóchitl, derrotado y casi enterrado. Tercer y último acto. En el primer debate arrasó Claudia Sheinbaum. En el segundo, Jorge Álvarez Maynes apabulló a Xóchitl. En este tercero, ambos dos ridiculizaron a la alumna de Vicente Fox. ¿Cómo se llamó la obra? Requiem por un sueño. O ¿La película? Don't Dream, Sí. It's Over. Ahora, No sueñes, Con fentanilo. en resumen, este tercer debate genera, desde su opinión, algún cambio significativo en las tendencias de aquí al 2 de junio. Decía Claudio Tapia, dice, si sirviera para algo el voto, pues ya lo hubieran prohibido. Y él decía, no, sí sirve para algo. Y también puedes cambiar en el trayecto si la diferencia es muy grande. Si la diferencia no es grande, como aquí la diferencia es muy amplia, muy grande, entonces ya es previsible totalmente el final de la obra a la que se refiere José Jaime Ruiz. Entonces ya no nos esperemos al tercer acto, vámonos en el segundo y el último que apague la luz. Pues bueno, yo coincido en el sentido de que ya las cosas aquí, como dice Eloy, pues este arroz ya se coció. Los debates históricamente no generan grandes cambios en intención de voto semanas o días previos a una jornada electoral. Es más,
por experiencia te digo que prácticamente el miércoles, cuando acaban las campañas, el miércoles previo a la elección, se congelan las preferencias electorales y ya no se mueve de ahí hasta el domingo, a menos que algo fuera de la máquina suceda, ¿no? Pero ya ahorita ya lo veo muy difícil. Creo yo que si se llega a mover algo, puede ser que Maynes sí quede en un sólido segundo lugar. Sí, yo coincido. Y Xóchitl Gálvez quede en un muy lamentable tercer lugar. A mí me parece que Maynes fue de menos a más, como esos boxeadores que empiezan un poco lentos, se van adaptando. Ahorita yo lo vi bastante bien. De hecho, creo que fue el mejor de este debate, a pesar de no estar de acuerdo en algunas de sus propuestas. ¿El más congruente? Sí, más congruente, más articulado, contesta bien, ataca muy bien. Ojo, a ver, compara tú. Es ofensivo, sí. Es ofensivo, pero en el es buen muy sentido, bueno. Pero es bueno. En el sentido boxístico, pugilístico. Yo creo Sí. que más En que el sentido boxístico, dialéctico. de esgrima, De esgrima, sí. ¿verdad? Claro. Y contra alguien que como Xóchitl, ¿no? Yo Utiliza el mazo. también comparto lo tuyo, Borrego. Creo que las tendencias están muy estancadas para uno y para otros no tanto. Creo que aquí la gran lucha es para Movimiento Ciudadano y su reposicionamiento cuando le decían y los desdeñaban de que iban a perder hasta el registro. Ajá. Ahorita, o ahora, en el aquí y el ahora, esto de Maynes sí creo que incida un poco en una tendencia a favor de ganar el segundo lugar. Eso le va a favorecer a Movimiento Ciudadano y a Maynes. Creo que Maynes lo hizo muy bien, a pesar de ciertos gazapos que tuvo, Sí. que son gazapos, yo no creo que lo crea, Sí, en primer no, lugar. no, pero se Lo escuchó de los así. feminicidios Sí, o se escuchó demás, así, ¿no? sí. Bueno, hubo Pero otros lo más graves. sobresaliente aquí ya no es el requiem por un sueño que tuvo Claudio X González, Alito, Marco Cortés, Xóchitl Gálvez, a la que embarcaron ahí, sino precisamente la recomposición de los partidos políticos en México y MC, ojo, como el partido emergente para las nuevas generaciones. Ajá. Bien, dicho esto, es momento de irnos por partes. Vamos a ir viendo lo que, en su opinión, ha sido el desempeño de cada uno de los contendientes. Y si quieren, podemos empezar por el candidato varón. Vamos a empezar precisamente por Maynes, por Jorge Maynes, para ver qué es lo que ustedes ven en los 3 debates, en su desempeño y ahora en este último. Si quieres comenzar ahora tú, José Daniel. Sí, mira, yo creo que en este último debate, creo que viéndolo en retrospectiva, creo que Maynes fue el mejor porque sí logró, a ver, cuando inicia esta campaña la duda era si MC, creo que lo hablamos la vez pasada, si MC iba a mantener el registro. Ahora es pues con cuánto lo va a mantener. Creo yo que estamos todos de acuerdo que sí van a sacar lo suficiente para el registro, que es la razón por la que ninguno de los dos, ni Xóchitl ni Maynes, pueden declinar a favor uno por el otro. Están buscando el registro de sus partidos. Y las prerrogativas. ¿No? Sí, bueno, eso es natural. Todos tienen prerrogativas hasta Morena. O sea, No, pero le irá mucho mejor sin duda alguna. a Movimiento Ciudadano. A lo que voy es que me preguntaste de Maynes, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta? Sí, es Maynes. Vamos a centrarnos Sí, en el yo desempeño de creo que Maynes. fue Tú dijiste que tenía muy buenas posibilidades de subir a un segundo lugar. A un segundo lugar. Creo yo que lo que lo impide avanzar un poco es el diseño de su campaña, en el sentido de que habla mucho de los jóvenes. Eso aliena a los viejos. ¿Sí me explico? O sea, hay gente de arriba de, no sé, 60 años que puede escuchar propuestas y le pueden parecer muy para jóvenes y no se siente identificado con ellas. Hizo mucho hincapié en la descriminalización del uso de la marihuana y también en el derecho de las mujeres. Quiso de alguna manera hablar del aborto. Yo estoy a favor, ¿eh? Yo estoy a favor. Pero esas son ideas que son más compatibles con los públicos jóvenes. Ya no tanto, ¿eh? Ya no tanto, ¿no? Ya no tanto. En el tema, por ejemplo, de la quitarle la criminalización a la marihuana, yo estoy a favor. Es una ridiculez que mientras Estados Unidos y Canadá con el TMEC están haciéndose millonarios con toda la industria de cannabis, nosotros no estemos sacándole provecho, ¿no? Sí. O sea, ahí me parece un acierto, que ojo, que es algo que nadie toca y estaría bien que Maynes lo tocara, a ver si se le prende el foco en estas últimas semanas. Ya, en teoría, la Cámara de Diputados, por orden de la Suprema Corte de Justicia, debe de hacer ya una ley para legalizar el uso hasta recreativo de la cannabis. Así es, pero para Y está legalizar atorado, el uso tienes que legalizar la venta.
No, sí, O regularizarlo. pero la Suprema Corte ya dijo que no es ilegal, que el uso recreativo está contemplado en el libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, ya quitándole lo criminal, la Cámara de Diputados tiene que hacer una ley. Volviendo a Maynes, o sea, ¿Estoy a favor de eso? ¿estás No, yo a lo favor veo de su bien, postura? yo lo vi muy bien. ¿Puede ser? Te digo, con unos detalles que creo que podría mejorar, pero... José Jaime. Bueno, Maynes. claro, y Alito, ¿no? O sea, hay un momentum Maynes, no solamente en el debate, sino desde antes para hablar de generalidades y de contexto. ¿Qué pasó en la semana? Alito, ¿qué le dice? A Alejandro Moreno, ¿qué le dice a MC y a Maynes? Declina a favor de Xochitl. Xochitl. Y ¿Qué yo te da- ofrezco mi candidatura. Y yo ofrezco, bueno, sí, esa es una trampa, como siempre lo hace Alito, ¿no? Pero ¿qué te da a entender esta situación, este contexto, de que no pueden remontar y que es inminente el triunfo de Claudia Sheinbaum? Es decir, ¿por qué le tengo que pedir a Maynes cuando me lo estuve jodiendo y jodiendo y jodiendo y jodiendo? Ahora... Con una vez bastaba. Ahora necesitamos de ti. No, está bien. ¿Qué que dice haya dicho Maynes? varias, está bien. ¿Cómo? No, que es que Bueno, dijiste... Dijiste varias veces una Ayer. palabra non santa. Jodiendo, Como diría jodiendo. Pero yo Xochitl. dije algo muy simple. Alito Xochitl. dijo, no tienes huevos, ¿no? Ay. Ay, caray. No, sí lo dijo. Bueno, Sí, pero sí no lo vamos dijo. a poner a nivel No, de delito, es ¿no? una declaración pública de una Mira, ley pero le partidista. respondió hablando A ver, de... ponte. Pero precisamente en ese contexto, Eloy, Susana, Borrego, ahí está el momentum de Maynes, y con ese poder que le están pidiendo, llega al debate y con una confianza que no le vi la vez pasada, a pesar de ciertas cosas. Entonces yo siento que Maynes está en su gran momento y que MC a partir de ahí puede crecer. No sé qué tanto, no sé si llegue a desplazar al PRIAN del segundo lugar, pero lo que sí va a suceder es que va a ser esa fuerza política emergente de la que hablaba antes. Bien. Ah, Eloy. Totalmente de Maynes. acuerdo contigo, y añado 3 puntos. Uno, ¿cómo resumiría yo la actuación de Maynes en este tercer y último debate? Ten el derecho a tener derechos. Y de ahí partió, a partir de este eje fundamental, todo el resto de sus propuestas, porque sí planteó propuestas muy concretas y definitivamente progresistas. El ciudadano Maynes. El ciudadano Maynes, que no es, que va en contra del ciudadano Keynes, que en este caso no era Xochitl, porque contra Claro que quien no. debatía no era contra la ciudadana Xochitl, era contra el ciudadano Alito. Si es que los corruptos merecerían Claro. todavía tener el apelativo de ciudadanos. Yo espero que en algún momento deje de tenerlo, como no lo tienen los que están, los presos. Civil. Es la sociedad civil. Bueno, ese es el Sí. primer. Sí, Sí y vil. Sí Ajá. y vil. Muy bien. Esa es la primera. La segunda, lo que yo veo en Maynes, es una actitud de rechazo total al PRIAN como propuesta del pasado, que es la que quiere confrontar Xochitl, e implica un retrotraerse a hace 30, 40 o 50 años, cuando había algo que se llama partido hegemónico. Eso lo hace muy bien Maynes. Y 3, creo que está entre los principales tribunos, le ha servido mucho de ejercicio estos 3 debates y en general su campaña, está entre los principales parlamentarios que tiene nuestro país. En gestación. Para... Pues yo creo que ya en vías de consolidarse, no, o sea. ya en vías de consolidarse, sí. Muy bien, el tema siguiente sería analizar la parte de que le tocó participación a Xochitl Gálvez. Y me gustaría que ustedes analizaran, y también tú hace rato dijiste que te pareció lo peor de lo peor, o que está muy mal fue lo que se dijo, no peor de lo peor, corrijo, que dijiste muy mal Xochitl. Pero quiero saber si es la opinión que comparten los 3. ¿Qué les pareció en su opinión la propuesta y el desempeño de Xochitl Gálvez en este debate? Vamos a empezar con José Jaime. Yo coincido con Eloy Garza. Como que hubo una amnesia de mi nombre. Con en este Eloy momento, Garza. con Eloy, sí. Yo coincido Están en el completamente taller. en razón del meme, pero le agrego otra cosa. Es una candidata de memes, con Z.
No solamente de memes, Eso estuvo muy bueno. sino es Te memes van a acusar de total. misógino, ¿eh? Sí. Que me acusen, no importa. Que vayan así como dice A Claudia ver, Sheinbaum, allá aquella pero ventanilla. explica. Sucede que con Xóchitl nada sucede más que Xóchitl. Es decir, esa contradicción entre sí misma que defiende o critica a un partido y le dice Maínez, pues si los embajadores que tú criticas corruptos son del PRI y tú de dónde eres, de qué candidata, de quién eres. El asunto con Xóchitl, además de su cuestión pendenciera, callejera, de sacar cartelones inútiles, memes imposibles, burlones, que a nadie, creo, serio en este país le hacen gracia, la disminuye como candidata. Y segundo, yo nunca he visto una propuesta sólida más que una crítica constante a la 4T, a Claudia Sheinbaum, a que es una narcocandidata, que sus grandes referencias enciclopédicas se refieran a un libro de Anabel Hernández, una gran periodista que dice que oyó, que le dijeron, que tal vez y que quizás De la rumorología. hubo, o sea, ni cotilleo, ¿eh? Entonces, si eso es tu participación en un debate, señora, usted no tiene nada que hacer en esa mesa. Eloy. Tres conclusiones sobre el caso Xóchitl, que ya es un caso para algún terapeuta. El primero, mira, son conclusiones. Si usted que nos está viendo quiere ser candidato presidencial en algún momento de su vida y tristemente se le ocurre tomar ese destino, bueno, le doy tres consejos que son las tres conclusiones sobre Xóchitl. La primera, no confunda un debate con un ministerio público. El que está debatiendo no es un juez, no es un juez del circuito, es un candidato. Y los candidatos no pueden resumirse nada más en estar condenando, criticando, buscando un expediente y abriendo carpetas de investigación cada vez que toman la palabra. Dos, hay que aprender un poco de dialéctica, que en términos llanos y simples significa aprende a argumentar. O más fácil aún, si no eres articulado a la hora de plantear tus ideas, tampoco vas a ser articulado a la hora de gobernar o administrar una empresa. Yo no sé cómo puedes administrar una empresa si no articulas ni siquiera tus ideas cuando estás hablando ante una cámara. Okay. Y tres, Xóchitl siempre será Xóchitl, como dijo José Jaime Ruiz. Y no le pidas dialéctica erística a la Schopenhauer. No, pues ya serían palabras mayores. Digo, para ir como fue Claudia al decirle, pues estos libros, ¿no? Uh-huh. Sí. A ver, José. Mira, el problema, el tema de Xóchitl es que, como dijiste ahorita, parece que se le olvida. Mira, y no, me sorprende a mí que estando a un nivel de una contienda presidencial, y que, ojo, tampoco es una improvisada, ya fue senadora, ya fue jefa delegacional de 2 veces, fue candidata a la gubernatura de Hidalgo, o sea, no es nueva. Y me llama la atención que hasta para señalar, por ejemplo, le dice a Claudia Sheinbaum, es que cómo dejó el gobierno abandonado Guanajuato. Guanajuato es panista desde hace décadas, ¿no? Ahora, pudo haberle, creo yo, que su argumento pudo haber tenido sentido si le hubiera dicho, oye, ni los estados de la 4T tienen paz, hay muchos estados gobernados por Morena que tienen índices de violencia terribles, ahí cómo lo justificas, ¿no? Me parece también que ella está, déjame ser cuidadoso con lo que voy a decir, está de alguna manera como si la plataforma en la que está la tuviera intelectualmente amarrada o sujetada con algunas cosas, porque en el momento en que señala cosas del pasado, pues estás parada en el PRI, o señala cosas, en su propia pisa su propia plataforma, y ahí es donde ya no hace sentido. Yo vi a Xóchitl visiblemente y emocionalmente perturbada ante los ataques que le hacía Maínez y ante las respuestas que le daba Claudia. La vi fuera de sí, ya con una actitud pues desesperada ante derrotista ante la cámara, porque ¿cómo te defiendes cuando señalan a la lista de plurinominales que están
en tu plataforma. O sea, no hay manera. Tú no toques el tema. Sí, no, o sea, no hay manera. El problema es que ella para remontar tiene que atacar a Claudia, pero a ti te la van a revirar Como lo hizo facilito, Maínez. como lo hizo Maínez. O sea, Xóchitl está entrampada en una candidatura que de origen, haz de cuenta, es como esos, de las cárceles, hombre, que ponen caricaturas, que traes una cadena las Blackberries. con una bola de metal. Sí. Esa bola de metal es el PRI y el PAN. Por eso no avanzó su candidatura. Los grilletes. Eso sí, un gran grillete. No es precisamente una bola de metal, ¿eh? Pues bueno, pero Sí. entendieron el ejemplo, ¿no? O sea, Es una bola de porquería histórica que ya tenemos que Y desechar. una bola de cristal porque Y de ya gente, perdió. Pues bastante empañada. Bien, en este ejercicio nos queda todavía por analizar y no los quiero interrumpir a mitad de camino, entonces lo voy a dejar para después del corte, el caso de Claudia Sheinbaum. Después de eso, quisiera también ver con ustedes la parte de lo que es la diferencia entre el candidato en sí o la candidata en sí y su plataforma política, en el sentido de cuál serían, desde su punto de vista, los atributos, cualidades o características que debería tener quien ocupe la presidencia de México próximamente. ¿Y quién creen ustedes que se acerca más Muy bien. a esa descripción? Muy bueno. ¿De acuerdo? Nos vamos a una breve pausa, regresamos en un momentito con más de La Nocturna, edición especial en este análisis de lo que ha sido el tercer debate presidencial, tercer y último debate presidencial previo a las elecciones del 2 de junio 2024. Volvemos en un momentito. Continúa viendo La Nocturna. Los jóvenes mexicanos quieren más y merecen más. Dame esos 5. Facilidades para tu primera vivienda. Becas para jóvenes, estudiantes o artistas en México y el mundo. 500 pesos mensuales para datos telefónicos. Tabletas para todos los estudiantes. Si ganas menos de 15,000 pesos, 0 impuestos. Sin miedo al éxito. Xóchitl presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Con mucho orgullo, con mucha emoción y sobre todo con un profundo amor a nuestra tierra, quiero decirte que estoy listo. Estoy listo para la contienda, estoy listo para ganar y estoy listo para devolverle a Guadalupe las buenas noticias. Estoy convencido que el trabajo es el camino para lograr lo que uno se propone. Un Guadalupe sin baches, un Guadalupe seguro. Soy José Luis Garza Ochoa, candidato a presidente municipal de Guadalupe por parte de la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Hola Monterrey, soy Mariana y este 2 de junio demostremos el amor por nuestra ciudad para que la vieja política no regrese y que lo nuevo siga siendo lo mejor. Vota todo naranja. Vota con amor por lo que Monterrey quiere. Una ciudad que piense, cuide y ayude a todas las personas. Una ciudad que nos llene de orgullo. Monterrey, soy Mariana y estoy preparada para gobernar. Este 2 de junio, vota Mariana, candidata a alcaldesa de Monterrey. Vota Movimiento Ciudadano. Fútbol americano profesional. Los playoffs de la LFA están en Canal 28. Este lunes, 8 de la noche, desde Saltillo, los Dinos reciben al equipo de los Fundidores por el pase a la semifinal. Canal 28.1, donde la pasión del fútbol americano se vive mejor. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. El Partido Verde hizo propuestas muy valiosas para un nuevo proyecto de nación. Crear laboratorios nacionales para producir medicamentos y garantizar su abasto en sistemas de salud. Que todos los delitos contra el medio ambiente sean considerados delitos graves. Incentivar que las empresas otorguen empleos a personas con discapacidad.
Vota por las propuestas del Partido Verde. Vota por las y los diputados y senadores del Partido Verde. Vota verde. Este 2 de junio vamos a ganar la presidencia, pero si queremos que continúe la transformación y los programas del bienestar, necesitamos al equipo completo, que ganen las y los diputados, senadores y todos los candidatos de Morena, para seguir construyendo un país más democrático, para que a México le siga yendo bien, para que no regresen la corrupción y los privilegios. Este 2 de junio, vota todo Morena. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena. Ya basta de vivir con miedo. Se acabarán los abrazos a los criminales. Nuestra prioridad será tu seguridad. Como senador, junto con Xóchitl, nos comprometemos a que tengas transporte público digno y seguro. El programa de adultos mayores comenzará a partir de los 60 años de edad. Fernando Margain Sada, candidato a senador por Nuevo León de la coalición Fuerza y Corazón por México. Xóchitl Gálvez, candidata a presidenta de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN. Nuevo Canal 28. Clasificación A. Apto para todo público. Bien, gracias por estar con nosotros. Partiendo de la premisa no siempre aceptada por todos de que los debates políticos, si es que se les puede llamar debates a lo que hacemos aquí en México, realmente tienen un impacto o un efecto sobre el devenir de los resultados electorales. Tendríamos que hacer este análisis sobre qué tan bien o qué tan mal jugaron sus cartas cada uno de los contendientes. Ya vimos el caso de Maínez, ya vimos el caso de Gálvez Ruiz, de Xóchitl, y ahora toca el turno de ver, en la opinión de los analistas, cuál fue el desempeño o qué tan bueno o qué tan malo fue el desempeño de Claudia Sheinbaum. Empezamos contigo, Eloy. Encantadísimo. Yo tengo un reclamo que hacerle a Claudia Sheinbaum. Y fue que sus propuestas más sugerentes no las puso sobre la mesa del debate. Se las guardó, entiendo que por cautela o para no provocar una polémica. Cuando vas ganando, pues tratas de evitar cualquier escollo que se te pueda revertir. La piedra que arrojas a veces pueden ser piedras boomerang. Y siempre hay que prevenir eso cuando estás como candidato o candidata. Pero ¿cuáles fueron las que se quedaron detrás de cámara, por llamarlo así, y que son propuestas que habría que someter también al escrutinio público, como ya se está haciendo, con o sin debates? Uno, hacer una gran reforma judicial. Hay una gran corrupción en el Poder Judicial a nivel federal y a nivel local, especialmente a nivel local. Si no reformamos el Poder Judicial, si no reformamos la Suprema Corte, si no reducimos de 11 a 9 ministros, si no cambiamos a todos los magistrados, si no hacemos una recomposición de los jueces enfermos de corrupción, porque también hay un servicio civil de carrera y hay jueces que hay que reconocerles su valentía, sobre todo en estas épocas. Pero si no lo hacemos, lo que va a pasar es un problema de grave ingobernabilidad en México. Entonces, primera propuesta que no se planteó claramente ahí y que debió de haberlo hecho Xóchitl, aunque le restaran algunos votos, porque hay quienes se piensan que es equilibrio. Perdón, Claudia Sheinbaum. Contrapeso. Dos, porque la pueden acusar precisamente de falta de división de poderes, pero aquí siempre ha habido contaminación de poderes. Aquí en este país el gran problema que ha existido, no solamente se permean, se corrompen. Tú cuando pones un fruto no prohibido, podrido, junto a una manzana también hay frutos prohibidos que son corrompidos. Bueno, corrompen el resto de la canasta. Era lo que sucedía con los tres poderes o con la división de poderes en México. Pero hay una segunda reforma que yo adoro para ponerla no como provocación, sino porque realmente estoy convencido como nuevo leonés, y es la reforma al pacto fiscal.
aunque sea muy trillado y aunque ya esté muy manoseado el tema, pero yo insisto con que hay que reformar el pacto fiscal. Ninguno lo abordó completamente y está lo que estás diciendo es que... Porque seguramente es políticamente incorrecto, pero bueno. Tu queja con Sheinbaum es que no lo abordó. Esa es mi queja con Sheinbaum, exactamente. Y entiendo por qué. Y sé que no lo va a hacer en el momento de su campaña y sé que no está tampoco en el radar de Claudia Sheinbaum, pero en el de muchos nuevoleoneses sí que lo está y desde hace buen tiempo. Y 3, eso sí lo abordó, aunque le faltó algunos matices o detalles, reducir de 500 legisladores a 300. Yo creo y escribí incluso un libro completo sobre el tema ahí en los 90, viviendo yo en México, sobre la representación o la democracia representativa. Ese era el futuro del ayer en México, en los años 90. Por eso se puso de moda siempre el análisis electoral y todos los que nos creíamos expertos en sistemas políticos hacíamos énfasis en las reformas electorales. Ahorita ya no. Por más que quieran decirnos de que esto va en camino hacia el autoritarismo, no es cierto. Sí hay un sistema electoral funcional y realmente sí hay una independencia de un órgano electoral al margen del Ejecutivo, pero eso implica de que ya pase de moda, ya sea disfuncional la presencia de representación y peor, de la sobrerepresentación de partidos políticos. ¿Por qué? Es mucho dinero lo que se gasta en esos partidos políticos, ya son propiedad privada de una bola de vivales, ya son negocios particulares, empezando por Alito, que lo que hizo corriendo a representativos Alito, políticos y políticas Verde, aquí. Beto Anaya en el PT. Bueno, pongámosles los nombres que queramos, el problema es la esencia de la representación. Yo no creo que debemos de mantenernos un legislativo con sobrerepresentaciones. Votas y el que gane, que quede. Oye, fíjate. Entonces, tu problema con Sheinbaum es que aunque Xochitl haya dicho que no cree en los pecados, su pecado fue pecado de omisión. Omitió esos 3 temas que para ti eran coyunturales que los mencionara. Y otros tantos que para no quitarle al señor, ¿cómo te llamas? A Borrego, sí. Bueno, ¿ves cómo me vengué a la mala al estilo Xochitl Gálvez? No, está de bien, que se te olvidara mi nombre. La resurrección de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco hasta viene el color independiente. Es el discurso del Bronco, ese tema de quitar, de reducir los partidos políticos. No caeré, Borrego, yo me contravengué. ¿Qué piensas de Sheinbaum? Mira, yo creo de Sheinbaum que tuvo la campaña más fácil porque solamente... Vienes camuflado. Ella solamente tiene que ir en el carrito de la continuidad, que aparte yo creo que son buenos proyectos. Creo que, por ejemplo, el Tren Maya, la refinería, el tema de los aeropuertos, está bien. Yo creo que está bien. Hay cosas en las que es un territorio difícil de llegar a opciones contrarias, incluso los candidatos de oposición. Digo, a ver, a pesar de yo no estar muy de acuerdo con la vía de pacificación que propone Maínez, en realidad fue el único que propuso algo distinto. Fíjate lo que propone Xochitl. No, pues ya no más abrazos. A ver, ¿cuáles abrazos? Sí, espérame. Lo que estoy tratando de hacer con esto es un contraste, porque en realidad Claudia solamente va en la continuidad y los demás no pueden cómo contrastar a lo que está haciendo el presidente y en donde está Sheinbaum ahí arriba. Ajá. Ahora, por ejemplo, el tema de la seguridad. Uno de los grandes triunfos, por así decirlo, del gobierno de AMLO es haber quitado la Policía Federal, que digamos moralmente o en la opinión pública estaba manchada con la figura de García Luna. Hacen la Guardia Nacional, se hace un marco regulatorio ahora sí para tener una fuerza militarizada, por así decirlo, en las calles. Me parece que está bien. Caso ridículo, oye, dices Xochitl, no, ahora sí se van a atacar los criminales con un mando civil. Perdóname, pero lo que se vive en algunas partes de México solamente es equiparable a lo que hacen las guerrillas de Irak. Tú requieres un esquema totalmente militarizado y un mando militar para ese tema. No, por el armamento que se usa, por el tema de la organización, etcétera. O sea, Xochitl no conoce el país, no lo conoce. Claudia, ella está proponiendo la continuidad.
la gran pregunta es, ¿se le va a salir de control el país o no? Creo que para mí eso es lo más interesante. ¿A Claudia? ¿Por dónde o en qué aspecto se le podría salir de control al país? Pues simplemente la figura del presidente López Obrador, mira. ¿Tendría que sacudírsela? Mira. ¿Tendría que sacudirse, desvincularse de esa imagen? ¿Qué es lo que pasa en el esquema tradicional de una familia que tiene un gran patriarca? Todos están unidos mientras está vivo. También tienen sus otoños. Sí, tienen sus otoños. Se acalla el patriarca. Oye, sale el patriarca de ahí y se desvincula la familia. Puede ser o la gran consolidación de lo que le llaman el segundo piso de Morena o el inicio de la fragmentación. Fíjate que el maximato... ¿O cómo lo ves? No, yo no creo que sea un tema de maximato. Yo sí le creo a AMLO cuando dice que él no se va a meter, Creo que le van a estar casi rogando. ¿Pero qué tan necesario sería para Sheinbaum ante la opinión pública destetarse, desvincularse? Te voy a dar mi opinión con un error que cometió Morena y López Obrador, que para mí debió haber sido así. Yo no creí nunca en la revocación de mandato. A mí me hubiera gustado que AMLO hubiera estado 2 años más. Divide el periodo, haz periodos como en Estados Unidos, 2 de 4 años, con la posibilidad de reelegirlo a la mitad. Un buen presidente... 6 años es poco, un mal presidente 6 años es mucho. Así es. Entonces, creo yo que esa es la reforma electoral que se debe hacer inclusive. Yo no creo en los gobiernos de coalición, me parece una tontería. Entonces, no, pues mejor no hacemos elecciones, güey, nos ponemos de acuerdo y nos repartimos el pastel. El pacto por México. Ojo ahí con lo de el gobierno de coalición deriva de un sistema parlamentario. Que no tenemos aquí. Que no existe. Porque no hay afinidad entre los grupos políticos. No, por eso porque no simplemente es otro sistema. Que además no les están funcionando. Vean a Italia cómo está ahora con su sistema parlamentario y con la coalición de gobiernos que tienen. Aparte, todos agarrados del chongo. Vean España. Aparte, si yo te gano... Los que se quieran ir a España, chequen cómo está. Si yo te gano, tiene una elección. Yo no quiero que te quedes con nada, güey. ¿Por qué te vas a quedar con algo si yo te gané? No, los gringos tienen un término que se llama spoil system. El que gana se queda con todo. El poder no se comparte. ¿Quién era el que decía? Pero bueno, en fin. No, nada. Es una canción de ABBA, ¿no? The Winner Takes It All. The Winner Takes It All. Oye, bueno, a ver. Xochitl. No, Sheinbaum. Yo no creo que haya sido la mejor Claudia esta noche, ¿no? ¿No crees? No. Creo que le faltó un poco lo que dice Eloy. Yo también siento que se metió muy poco con Alito y con Norma Piña. Fue muy parca. Del Poder Judicial. Debió haberlo mencionado. Le debe haber mencionado mucho más. Sí. Fue muy débil en ese sentido. No sé qué le pasó. Tal vez ella ya estaba pensando que es un mero trámite como lo dijo, la sí. elección, ¿no? Pero siento que no fue su mejor momento lo de Claudia Sheinbaum. Ahora, esto en cuanto al debate. Por lo demás, es la única que tiene un proyecto de nación, que es de continuidad. No podía ser de otra manera. Lo que yo tengo la gran duda es esto del otoño del patriarca y del patriarcado que se mencionaba aquí. Una de las cosas que diseñó muy bien Andrés Manuel López Obrador fue hacer un movimiento social. ¿Por qué? Porque al estudiar las revoluciones, sobre todo desde la Revolución Francesa, estamos hablando casi de comités centrales. Los franceses, Marat, Robespierre y todo, bueno, se llegó hasta decirse, la revolución se come a sus hijos, ¿no? Igual sucedió con la Revolución Mexicana, que tuvo que llegar, la cubana, que tuvo, la rusa, sí. Y sobre todo porque hay más teorías sobre la rusa, porque tenían grandes teóricos como el mismo Lenin como Trotsky. Y luego hubo una revisión muy importante. Y una purga. También, pero eso es de Stalin, ¿no? Pero ahí el problema, a donde voy, es que no era un movimiento, sino era un ejercicio de liderazgo, de un comité central. ¿Qué es lo que dice en sus mañaneras Andrés Manuel? Dice, no, aquí es un movimiento. Si me voy yo, el movimiento sigue, aunque yo le dé el bastón de mando a alguien. Ahí el asunto es, ¿va a suceder o no va a suceder? ¿Hay las condiciones para que suceda o no? El problema con los cambios de régimen, de alguna manera, lo vimos en España con los acuerdos de la Moncloa, lo vimos en Chile
cuando la salida de Pinochet, el referéndum, lo vimos en Sudáfrica con Mandela, es que tiene que ser un cambio de régimen, no un cambio en el régimen, como lo mencionaba antes. ¿Por qué se plantea Claudia Sheinbaum el bienestar compartido? Porque sigue hablando de un estado de bienestar al estilo Dinamarca, al estilo nórdico. ¿Por qué se plantea el segundo piso de la transformación? Porque dice, bueno, ya llegamos con esto de primero los pobres, pero ya no es el discurso esencial de Claudia Sheinbaum el primero los pobres, es el bienestar compartido. Y para hablar, en este caso, de situaciones que tienen que ver con el mundo, es muy importante lo que se está manejando primero con el consumo interno, que tenemos un gran consumo interno. Segundo, con la inversión extranjera y el nearshore, que se está haciendo muy bien en Nuevo León y se está haciendo muy bien en otras partes. Se va a hacer, creo que también Sonora tiene condiciones, sobre todo por lo del litio, ¿no? Todo este tipo de cosas hacen que la relación funcione muy bien con los Estados Unidos, sea el presidente que sea, porque va más allá del asunto político, es un asunto comercial, de transacción y de diplomacia, que hoy nos recordaba muy bien que la diplomacia empieza siendo transacción, no necesariamente sino transacción, que es muy diferente, ¿no? Decía Melchor Ocampo. Es más, Melchor Ocampo decía, el problema de la transacción es que puede terminar en una tranza. Exacto. Partiendo la palabra. De ahí la palabra tranza, que se ha operado mucho por parte del PRIAN. Me gustaría añadir un poquito algo lo que pero los diplomáticos nada más negociado. para terminar, en el debate, no vi a la Claudia que conocemos bien. Creo que sigue siendo, tiene la investidura de estadista y de próxima presidenta, sí la tiene, el porte y todo lo que tú quieras, el conocimiento, lo científico, etcétera. Pero creo que le faltó algo. Creo que sí empezó a pensar de que esto ya es un trámite y no creo ya se que estacionó la 4 no se estacionó. No creo que se deben de confiar mucho también. O sea, hay mucha marrullería, hay el lawfare, hay una serie de cosas que han sucedido en otros países. Mira, hay algo que en lo que yo creo que el presidente se equivoca y es uno de los grandes conflictos que nacieron con el nacimiento de Morena. Yo platicando con uno de los fundadores de Morena, del movimiento obradorista que le llamaban, él me decía que cuando el presidente López Obrador pidió en una asamblea, creo que en el Zócalo, que preguntó si Morena debía seguir como movimiento o hacerse partido político, a pesar de todos estar comprometidos con la causa, hubo una polarización. Muchos no querían que Morena se hiciera partido político porque se relacionaba con todos estos vicios de los partidos tradicionales. A lo que voy con esto es que en el momento en el que tú no consolidas como tal un partido con reglas que se respetan, con sistema de formación de cuadros, con contiendas internas organizadas, y lo dejas solo en movimiento, Claudia no va a poder con eso. Vale la pena que aclaren eso. ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento y un partido político? Si yo agarro... ¿Y por qué estamos hablando que hay movimiento ciudadano y hay el movimiento que representa Morena y los otros serían partidos políticos? Es que la palabra movimiento, mira, si yo salgo a la calle y agarro 20 personas y les doy una idea de algo que defender, eso es mi movimiento. Es una causa. Es una causa que traigo en un movimiento, no está ni registrado, ni tiene reglas formales, ni tiene cierta estructura, simplemente es un todo movimiento. Eso lo tiene Morena. La rebatinga de televisores en una tienda de conveniencia o la rebatinga de una tienda departamental. Una tienda departamental Las de también fue un movimiento. no venden tenis. También fue un movimiento, ¿eh? Sí. No, y aquí también pasó en Monterrey, iban todos peleándose por la rosca de Reyes. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, claro. Bueno, es un movimiento. Sí. Con una causa, además. También. La causa era apropiarse de todas las roscas de Reyes. Sí. Y es un movimiento con todas las de la ley, al menos leyes no escritas, de un movimiento social. Sí. Un movimiento bastante efímero, bastante ridículo, donde demuestra lo peor del regiomontano. También tenemos cosas malas, aunque no parezca de entrada. Pero ¿cómo pasamos a institucionalizar un movimiento? Haciéndolo con causas que realmente sean populares, en el sentido de que convengan a una buena parte de la población, a un segmento poblacional. El problema es que cuando se hace
conversión de movimiento a partido, y eso lo estudió muy bien Giovanni Sartori, se le quedaron de lado algunas cosas al maestro Giovanni Sartori. Son 3 en especial. 1, no por el solo hecho de que cumplas la formalidad institucional de convertir un movimiento en partido, eso implique de que ya logres solucionar en parte los problemas de injusticia social, los problemas de corrupción, los problemas de degeneración política en un país. Eso puede ser totalmente democrático y respetando el sistema de partidos en un país, y sin embargo imperar la corrupción, que impere la impunidad y que el Poder Judicial esté terminando, socavando totalmente la gobernabilidad en un pueblo. En otras palabras, no basta con hacer partido, hay que además sostener principios. Y si se va a desaparecer Morena en un futuro, no va a ser porque el PRIAN logre vencerlos, sino se van a socavar ellos mismos por un problema que siempre se presenta con los triunfadores: la corrupción de los principios y la corrupción a secas. 2 cosas rápidas. A ver. 1, el tema de los movimientos, y nos vamos a cualquier parte de la historia. Todo movimiento social que no está institucionalizado requiere forzosamente de un líder que esté constantemente estimulando a la masa. AMLO sí puede. Duda. AMLO sí puede. Claudia, yo no creo que vaya a poder. Y segundo, si nos vamos hacia atrás en la historia, a lo mejor un poco más, un siglo, a lo mejor, ese era el ideal del prismo de antes, no de ahorita. Del prismo de antes era llevar la revolución ya no a un tema de caos, sino a través de las instituciones, solidificarle en instituciones que puedan llevar esas causas a través de una institución y darle algo a los ciudadanos. José Villegas la llamaba monarquía sexenal por transmisión de herencia transeccional. Pero es que más vale que así sea. Al copiarse eso, Pero, hablaba de presidencia imperial. Un líder de un Krause se movimiento copia y al todo, mismo no hay tiempo nada que presidente sea de la República. O sea, un líder de un movimiento sería para los que son afines a esa ideología, y un presidente de la República es presidente para todos. Sí, pero ojo, Morena es un fenómeno, sigue siendo, a ver, tanto Morena como ahora Movimiento Ciudadano son fenómenos que en menos de 5 años agarraron demasiado poder. O sea, por ejemplo, pero espérame, por ejemplo, Morena salió en 2015, Morena está cumpliendo, no tiene ni 10 años Morena de existir, y ya tiene la mayoría de las gubernaturas y una presidencia y una sucesión asegurada. Movimiento Ciudadano, antes de que ganara Samuel la gubernatura, ¿qué era Movimiento Ciudadano? Yo me acuerdo que decían que MC era una franquicia de un señor de San Pedro. 2018, el asunto es, cuando hablamos de democracia formal y de movimiento, es decir, la izquierda tardó del 68 al 2018 en llegar al poder en México. Pero fue AMLO. La izquierda, si decimos nada más AMLO, estamos... La izquierda ha sido un esfuerzo desde el siglo XIX. Estamos, claro, pero en esto de los partidos políticos del PRI, de la institucionalidad del PRI, del supuesto partido de derecha, el PAN, hay que hablar de ciertos movimientos que fueron esenciales para la democratización del país. Yo siento mucho el 1968, porque se hablaba ya de democracia con los estudiantes, ¿no? No se hablaba de otra cosa más que el pliego petitorio era democracia, ¿no? Y hay mucha gente, o sea, está Pepe Revueltas, está Alberto Castillo, hay mucha gente que ha aportado, Cuauhtémoc Cárdenas, inclusive gente de derecha como el Maquillo, trotskistas como doña Rosario Ibarra y demás. Es una construcción de un movimiento que no nace electoralmente también. Es un movimiento que viene desde el 68, por eso lo remarcó Claudia Sheinbaum. Es un movimiento que tarda, después del fraude que le hicieron a Cárdenas y de esa gran alianza que hubo entre doña Rosario, entre el Maquillo y el Cárdenas, y que tuvo que hacerse una ala, primero del PRI, y después del PR. Porque Cuauhtémoc fue Cuauhtémoc gracias a don Eberto, gran ingeniero civil. Gran ingeniero civil y gran también patriota. Gran patriota y una gente muy buena de izquierda. Entonces, es todo un movimiento que no es un movimiento electoral, es un movimiento social que nos viene desde mucho antes y que se cumple electoralmente
no se pudo cumplir en el 2006, haya sido como haya sido, sino hasta el 2018. Entonces yo sí entiendo que va más allá de un patriarcado o de un Pero le de un falta a liderazgo. Claudia honrar ese historial. A ver, le falta a Claudia honrar ese historial, pero no se ha sentado en la presidencia. Bueno, nos quedan 5 minutos y me gustaría que me dijeran primero si ustedes todavía ven en México y en Latinoamérica una línea clara que divida la izquierda de la derecha. O si esa línea se ha ido perdiendo entre un capitalismo socializado y un socialismo capitalizado, no sé cómo lo quieran ver. La otra sería cuál en un momento dado tendría que ser el perfil idóneo que tuviera que cumplir cualquiera que llegara a ocupar la presidencia en el siguiente sexenio. ¿Quieres empezar rápido? Porque tenemos 5 minutos, tienes 1 minuto y medio. Los libros de teoría política siempre me topé con un concepto que me gustaba mucho de los griegos, que era el tema del rey filósofo, ¿no? Alguien que tuviera el poder, es decir, que tuviera la capacidad de gobernar, de ejercer el poder, pero que también tuviera las virtudes de la reflexión, de la ecuanimidad, de la templanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente eso es utópico. Platónico. Siempre va a ser un volado. Eso es lo que tiene que tener en teoría. Yo creo que ahorita AMLO sí se gobierna a lo mejor a sí mismo, pero ha caído también un poco en una actitud cínica ya al final de su sexenio, ¿no? El tema de, por ejemplo, decir que no va a haber apagones jamás y luego decir, bueno, pues sí hubo, pero tantitos apagones nada más. O sea, en realidad se requiere un temple para que te digan, nos mentiste, estás mal, pero la eres un fraude, entre izquierda ¿no? y derecha, ¿qué planteabas tú? Sí, si la ves tan clara así como para definir qué es ahorita la izquierda, qué es ahorita la derecha. Yo creo que hay que hablar de cuestiones económicas, ¿no? Para poder definir si un presidente hay que hablar, tiene tal o cual hay que postura. hablar de la cuestión económica neoliberal y esta que se pretende cuarta transformación. Pero además, el gran tema del mundo, como lo mencionó en sus libros Thomas Piketty, es la desigualdad. Entonces, si hablamos de izquierda y de derecha, hay que hablar quién lucha en contra de la desigualdad y quién lucha a favor de la desigualdad. Sí. Okay. Entonces yo lo reduzco en este asunto económico. Igual nos podemos meter después con el asunto social. Ya el mismo Zizek hablaba de la vigencia del manifiesto del Partido Comunista en un libro de hace años, pero yo ahorita, en este momento, lo manejo en cuestiones económicas. Desigualdad, neoliberalismo o transformación hacia un estado de bienestar. Cierra. Mira, por más que la realidad les esté diciendo a los actores políticos, especialmente del PRIAN, de que ya es más vaporosa esa diferencia entre izquierdas y derechas, ellos están empeñados en decir que sí existe esa diferencia. La realidad los desmiente constantemente. Las problemáticas no son de izquierda ni son de derecha. Por ejemplo, Elon Musk está proponiendo el ingreso básico universal. Entonces, Elon Musk es de izquierda o es de derecha. Porque yo me había quedado en que Elon Musk era de derecha, pero el ingreso básico universal es evidentemente un asunto que Anaya lo propuso, por cierto. Que por cierto, Anaya ingenuamente pues se lo metió ahí Jorge Castañeda. Sí. Y él no supo ni de qué se trataba, porque si no se hubiera negado. Entonces, ¿existe realmente izquierda y derecha? No, hace unas horas me acusó un amigo de que es que tú eres progresista. Y yo le digo, uno, ¿cuál es la fregada novedad? Yo siempre he sido progresista. Y dos, ¿en qué términos o bajo qué? Cuando yo era joven, yo siempre que me decían, oye, ¿quieres integrarte a este asunto? Y le dije, ¿de qué se trata para oponerme? Y ahora yo siempre les digo, sí, esa era mi respuesta de siempre. ¿Qué se trata para ponerme? Porque como buen anarquista que soy, sí, de Contreras. Y ahora es, ¿de qué hablamos? Para ponerme yo en esta geometría política. Estamos hablando de desigualdad, pues soy de izquierda, desde luego. Claro que si estamos hablando de problemas morales, de asuntos morales, pues también soy de izquierda, aunque ya, por ejemplo, la marihuana era de izquierda y ahora lo están tomando la gente de derecha o de extrema derecha. Como un tema económico. Como un tema económico, bueno, exactamente. La apropiación de la derecha de los temas de la izquierda, Entonces, como el feminismo, como la ecología, el medio ambiente, etcétera.
no por es errores de la puramente izquierda, definible. culpa de la izquierda, no de la derecha. Es que te digo, está un tema. Yo creo Sí, que nos vamos a podríamos hablar, aventar un este tema tema de vale eso, la pena porque Sí. es el monstruo o el fantasma con el que espantan a todo mundo, ¿no? La izquierda es comunista y nos vamos a hacer Pero eso es duros. del siglo Y la XIX. derecha, o sea, por Sí. supuesto, pero sin ¿Cómo embargo, empieza el todavía manifiesto es comunista? banderita. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Claro, y es Por ridículo. favor. Porque ya ni siquiera está tan definido. Mira, está acordémonos de desfigurado. Roosevelt, que ni era de izquierda ni era de derecha, sino todo lo contrario. Y Franklin Delano Roosevelt, decía, solamente hay que tenerle miedo al miedo. Al miedo. Punto. Nosotros ya nos tenemos que despedir, pero no se pierda, por supuesto, la nocturna el próximo domingo. Muchas gracias por su atención. José Jaime, José Daniel y Eloy, muchas gracias a los tres. Pues usted muy buena noche, que descanse. A continuación, poemas, canciones y canto nuevo.